don José Antonio Rodríguez, que bueno, va a hablar de levaduras. Lo tengo que mirar el título porque es bastante largo y nunca me acuerdo. Bueno, José Antonio es doctor en biología por la Universidad del País Vasco y bueno, él hizo la tesis en mecanismos de carcinogénesis del virus HPV, que este es el que está implicado en el cáncer de cérvix, digo, para que nos ubiquemos. Luego, después de la tesis, tuvo una beca del gobierno vasco con la que se fue a Sydney, o sea, prácticamente al otro lado del mundo, a trabajar allí en el Westmead Institute for Cancer Research, y estuvo 3 años investigando mecanismos que regulan la función de la proteína BRCA1, que es una proteína que está implicada en el cáncer de mama. Bueno, luego volvió a Europa, en concreto a la Universidad Libre de Ámsterdam, en cuyo departamento de oncología médica estuvo trabajando durante 6 años, también en proyectos, bueno, en este caso en un proyecto más de biología básica en relación con procesos de transporte celular y también en otro proyecto sobre el modo en que actúan algunas nuevas terapias dirigidas contra el cáncer. Y en el año 2007 volvió a la Universidad del País Vasco, después de un periplo, como se ve, bueno, bastante largo y bastante, realizado, en este caso, a grandes distancias, ¿no? Y desde entonces está en el Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal, que casualmente es el mismo departamento al que pertenezco yo. Con lo cual, esto quiere decir que somos compañeros de departamento, aunque no exactamente... no de facultad, porque él está en la Facultad de Medicina y yo estoy en la Facultad de Ciencia y Tecnología, pero vamos, somos miembros del mismo departamento y, como suelo decir yo, cuando presento a alguien del departamento, pues lo hago más contento todavía y más satisfecho que cuando presento a cualquier otra persona. No tengo nada contra el resto de la gente, pero lógicamente uno con los de su propio departamento pues tiene siempre más debilidad. Bueno, y en el departamento también está trabajando en cuestiones que tienen que ver con biología del cáncer. Por lo tanto, sin más y agradeciéndole su excelente disposición a participar en esta Cienciateca, pues le doy la bienvenida y le paso la palabra. Eskerrik asko, José. Muchas gracias, Iñaco. Muchas gracias por invitarme a venir aquí a presentar, a hablar un poquito sobre este tema que me parece que es muy interesante, y luego pues a discutir con vosotros las cuestiones que os puedan surgir o que os hayan surgido ya. El tema del que vamos a hablar, como pone en el título, es sobre levadura, pero no sobre la levadura en general. No vamos a hablar de cómo se hace la cerveza. Vamos a hablar del genoma de la levadura y de cómo se está avanzando en crear una versión sintética de este genoma de la levadura. Y principalmente la oportunidad de esta charla vino motivada por este artículo que se publicó en Science el mes pasado, en el que describen la síntesis total de un cromosoma eucariótico, un cromosoma que en este caso va a ser el de la levadura. Este artículo ha sido un hito bastante importante en el campo de la biología sintética y ha tenido bastante con los medios de comunicación. En algunos casos, pues el eco ha sido un poco raro. Por ejemplo, en El País, en uno de los editoriales, dicen que el avance se puede calificar sin exageración como sobrecogedor. Entonces, yo cuando leo una cosa de estas tiendo a visualizar un científico loco como este haciendo sus trapicheos en el laboratorio, y más aquí que tenemos el Festival de Cine Fantástico justo en los cines Golem enfrente de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es intentar poner un poquito en contexto lo que han hecho, lo que han publicado en este nuevo artículo. Vamos a ver qué sabemos del genoma, qué no sabemos, cómo hemos venido intentando aprender sobre el genoma y, en este sentido, qué aporta la posible creación de un genoma sintético completo. Pero antes que nada, para tranquilizaros sobre los autores de verdad de este artículo, pues os voy a enseñar una foto de ellos. Son estos. No es el científico loco que teníamos antes, sino que son estos dos, que son los jefes. Evidentemente son un poquito más mayores que estos, y estos chavales que tenéis aquí son alumnos de un curso que han participado en la creación de este cromosoma. Ya describiremos un poquito más adelante cómo lo han hecho, ¿de acuerdo?
Entonces, para empezar a situarnos un poquito, vamos a ver, lo primero vamos a recordar qué es el genoma. El genoma es básicamente un conjunto de instrucciones que indican a la célula pues cómo tiene que hacerse, cómo tiene que comportarse, etc. Y estas instrucciones están escritas en la forma de 4 letras, que son las A, T, G, C famosas. Estas letras son una representación. En realidad el genoma evidentemente no está escrito con letras. Es una forma que tenemos nosotros de representar lo que de verdad escribe el genoma, que son moléculas. Estas moléculas que se llaman nucleótidos y que debido a su nombre, adenosina, citosina, guanina y timina, se representan por ACGT. Entonces, cuando vemos una secuencia de letras, lo que estamos viendo en realidad es una secuencia de moléculas. Estas moléculas se unen y forman la famosa doble hebra de DNA, y esta doble hebra después puede formar cromosomas. Entonces, el genoma, aparte de ese conjunto de instrucciones, es también físicamente una molécula, una o más moléculas. Generalmente estas moléculas son de DNA, pero hay algunos virus que en vez de usar DNA utilizan RNA. Pero bueno, eso es un detalle. Simplemente el genoma, lo importante saber es que es una o más moléculas que codifican la información necesaria para que una célula se produzca, se desarrolle, etcétera, etcétera, y funcione como es debido. Entonces, vamos a revisar brevemente qué es lo que sabemos y lo que no sabemos. Porque al final, saber o no saber es la cuestión, y una vez que alguien ha explicado una cosa claramente, yo creo que no hay que darle más vueltas. Y en cuanto a saber y no saber, lo más claro que se ha dicho nunca es lo que dijo Donald Rumsfeld, que es el secretario de Defensa, o era el secretario de Defensa de Estados Unidos, que dijo que hay cosas que sabemos, y eso es cierto. También hay cosas desconocidas conocidas, o sea, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Y también hay cosas desconocidas que desconocemos, y eso sería lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, aquí nos vamos a ocupar principalmente, primero, de lo que sabemos que sabemos. Vamos a ver 3 cosas que sí sabemos, y después de lo que sabemos que no sabemos. Vamos a hablar de 3 cosas que no sabemos. Lo de las cosas que no sabemos, de momento lo vamos a dejar para una charla futura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver 3 cosas que sabemos del genoma. Hay más, no es que solo sepamos 3 cosas del genoma, sabemos más, pero por lo menos sabemos 3. Una de las cosas que sabemos es la secuencia de nucleótidos, en muchos casos por lo menos. Y en el caso que más nos importa a nosotros, que es el nuestro, el genoma humano, se descifró más o menos totalmente en 2001 los 3.000 millones de pares de bases que lo forman, ¿de acuerdo? Antes se había descifrado ya, o se había leído el genoma de la levadura, que es el organismo del que es el protagonista hoy. ¿Por qué se había descifrado antes? Porque es más pequeño, es más fácil de trabajar, es más fácil de leer. Entonces ya en 1996 sabíamos cuál era el genoma de la levadura. Otra cosa que sabemos es que las alteraciones del genoma son la causa de muchas enfermedades. Hay miles, literalmente, de enfermedades que están producidas porque de esos 3.000 millones de bases que forman nuestro genoma, pues en muchos casos es una la que está mal. Y eso ya da lugar a una enfermedad que con frecuencia es una enfermedad muy grave. Son lo que se llaman mayormente las enfermedades genéticas, enfermedades que suelen ser raras, pero son muy graves y hay muchísimas. Y otra de las cosas que sabemos es los fundamentos básicos de cómo utilizamos el genoma. Y aquí vamos a ver un poquito una clase básica de genética, que es ver cómo utilizamos el genoma. ¿De acuerdo? El genoma, si está escrito en DNA, para utilizarlo, para extraer esa información y hacer algo útil con ella, lo que hacemos es 2 pasos. Primero, lo transcribimos a una molécula de RNA, y esa molécula de RNA la traducimos en una molécula de proteína que está formada por aminoácidos. Y este último proceso es donde está implicado el código genético. El código genético es la forma que tenemos nosotros de leer las bases de 3 en 3 y cada uno de estos tripletes o cada uno de estos codones que se llaman, convertirlo en un aminoácido. ¿De acuerdo? Tenemos algunos codones que no codifican para ningún aminoácido y hacen que se pare la síntesis de la proteína. Es lo que llamamos un codón stop, ¿vale? Eso va a salir después, entonces acordaros de lo que es un codón stop también. Esto que aquí está descrito como bastante sencillo, en realidad sabemos ya que está regulado de una forma muy compleja. Eso sabemos que está regulado de una forma muy compleja, y de hecho no se conoce
suficientemente los detalles de esa regulación, y es una de las cosas que se están investigando. ¿De acuerdo? ¿Cómo se regulan estos pasos, la transcripción y la traducción? ¿Cómo se regula el uso del genoma? Aquí he puesto 6 flechas, pero hay muchísimos mecanismos y están entrelazados unos con otros de forma que la regulación puede ser muy, muy sofisticada. ¿Vale? 3 cosas que no sabemos, o como diría Rumsfeld, 3 cosas que sabemos que no sabemos. La primera, la función de gran parte del genoma. Hay que recordar que de los 3.000 millones de pares de bases del genoma, solo entre el 1 y el 2% forman genes, que son lo que después, en muchos casos, van a dar lugar a las proteínas. El resto no forman genes y algunas cosas sabemos lo que hacen, pero en gran parte no sabemos lo que hace. Todo ese trozo de genoma, el 98,5% del genoma, en gran parte su función es desconocida. De hecho, hay un proyecto internacional muy importante, muy grande, que se llama el proyecto ENCODE, en el que participan muchísimos grupos de investigación con muchísimo dinero, dedicado a investigar qué hacen estos trozos del genoma que no son genes, para qué sirven. ¿De acuerdo? Otra pregunta. También aquí he puesto 3, pero hay muchísimas cosas más que no sabemos. Otra pregunta sería, ¿hay un genoma mínimo para un organismo? Por ejemplo, para la levadura, ¿cuánto de ese genoma podemos quitar y que la levadura sea viable todavía? Eso es una pregunta importante, por ejemplo, de cara a la utilidad, porque si queremos producir una levadura que haga algo que nos sirva a nosotros y tenemos que introducirle genes nuevos, por ejemplo, cambiar el genoma, una cosa útil es saber cuánto de lo que ahora tiene lo podemos quitar para meterle algo nuevo. ¿De acuerdo? No solo una pregunta puramente filosófica, que también lo es. Y una tercera pregunta es, ¿cuál es la función de muchos genes? ¿De acuerdo? Hay genes para los que sabemos la función, hay otros para los que no sabemos la función, e incluso de los que sabemos la función es posible que tengan otras funciones que todavía desconocemos. Hay genes que no tienen una función, sino varias. ¿De acuerdo? Entonces podemos saber una, pero no saber el resto de funciones que tienen. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, la función de los genes? Pues una de las cosas que se ha venido haciendo hace ya muchos años es modificar el genoma. Una de las formas que tenemos de aprender cosas es cambiarlas para ver qué pasa. Si os fijáis, en esta niña que está aquí, está cambiando cosas y por la cara que está poniendo, evidentemente está aprendiendo algo. Tiene una cara de que está aprendiendo algo, de que le interesa lo que está haciendo y que algo va a sacar de ahí. Nosotros hacemos lo mismo con el genoma. Introducimos cambios para saber cómo funcionan los genes. Vamos a verlo con un ejemplo que en principio no tiene nada que ver con el genoma. Imaginaros que no habéis visto nunca un coche. No sabéis para qué funcionan las partes del coche, para qué sirven. Y os preguntáis concretamente por esta de aquí. ¿Cuál es la función de este pedal? Hay un pedal ahí y no sabemos para qué sirve. Lo que podemos hacer es quitar el pedal. ¿Vale? Quitamos el pedal y vemos qué le pasa al coche. Y lo que le pasa al coche es esto. ¿De ahí qué concluimos? Pues que la función de ese pedal era que el coche se parara. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo que se hace en genética, lo que se hace en biología, con un tipo de experimentos que son los animales knockout, o animales KO. Lo que se ha hecho a estos animales es quitar un gen cuya función queríamos investigar y ver qué les pasa. En algunos casos tenemos suerte y vemos un aspecto del animal que nos dice claramente por lo menos, de las funciones del gen. Por ejemplo, hay un gen que se llama miostatina. Y este es un ratón normal y este es otro ratón que es genéticamente exactamente igual, excepto que le hemos quitado el gen de la miostatina. La diferencia es evidente, tiene mucha más masa muscular. Y la conclusión de ahí es que el gen de la miostatina inhibe el desarrollo muscular, porque cuando lo hemos quitado, los músculos se han desarrollado mucho más. ¿De acuerdo? Esto es lo que aprendemos con los animales knockout. Pero claro, ¿cómo hacemos todo esto? Uno no puede coger unas pinzas, clavárselas al ratón y sacarle el gen de la miostatina. Tiene que usar unas técnicas que son herramientas que utilizamos para modificar el genoma. Y estas herramientas, fundamentalmente, son elementos o procesos biológicos que ya están en las células o en bacterias o en virus. Y nosotros lo que hacemos es cogerlas, modificarlas y adaptarlas para usarlas como nos dé la gana a nosotros. ¿De acuerdo? Hay muchísimas de estas técnicas. Yo voy a mencionar aquí nada más que 2. Una de ellas se llama recombinación homóloga.
y otra se llama, o se puede englobar dentro de una categoría que se llaman las tijeras moleculares. Vamos a ver qué son la recombinación homóloga y las tijeras moleculares. La recombinación homóloga es básicamente un intercambio de un trozo entre dos moléculas de DNA que tienen una secuencia parecida. Esto lo usamos nosotros continuamente. Lo usan nuestras células para reparar los errores en el DNA, las roturas en el DNA. Nuestro DNA está sufriendo continuamente roturas y esas hay que repararlas para que las células puedan seguir funcionando. Y el mecanismo, uno de los mecanismos que usan las células para repararlas es la recombinación homóloga. Otro proceso en el que la recombinación homóloga es muy importante es la generación de diversidad en las personas, de una generación a la siguiente, en la formación de óvulos y de espermatozoides. Lo que se hace es utilizar la recombinación homóloga para barajear, digamos, los genes del padre y de la madre. Los de la madre se barajean en el óvulo, los del padre se barajean en el espermatozoide, y cuando se juntan en el cigoto, eso lleva cromosomas del padre y de la madre, pero que no son iguales, están ya barajeados, ¿de acuerdo? Y eso se hace con recombinación homóloga. ¿Cómo hemos adaptado esta herramienta para modificar el genoma? Pues, por ejemplo, lo que se puede hacer es crear una molécula corta de DNA que sea parecida a la del gen de la miostatina, pero que en medio, en esa zona en la que van codificando aminoácidos, haya uno de esos codones que sea un codón stop, un codón de parada. Si introducimos esa molécula de DNA en las células del ratón y se produce la recombinación con el gen de la miostatina del ratón, ese intercambio de trozo de DNA resulta en que en el gen de la miostatina se produzca un codón de parada y una proteína de miostatina que no funciona. ¿Sí? ¿La consecuencia qué es? Que el gen ese no funciona y el ratón posiblemente desarrolle más masa muscular de la que tenía un ratón normal. El siguiente, o la otra herramienta que vamos a ver son lo que se llaman las tijeras moleculares, que son también proteínas, enzimas, que usan o bien las células o las bacterias o los virus para hacer diferentes procesos. Hay muchísimas, hay cientos de ellas. Algunas de las más conocidas serían lo que se llaman las enzimas de restricción, que vienen de las bacterias. Nosotros vamos a ver una concreta, que no es una enzima de restricción clásica, y que viene de un virus, que se llama la recombinasa CRE. ¿De acuerdo? Esta recombinasa es una enzima capaz de cortar el DNA y lo que hace es reconocer una secuencia de DNA específica. Y siempre reconoce la misma secuencia. Esta secuencia se llama secuencia LOX. Acordaros de esta palabra porque va a salir otra vez al final de la charla. No hace falta que os acordéis de todo, pero de lo que es un sitio LOX, eso sí tenéis que acordaros, ¿vale? Es un sitio donde va a cortar una enzima que se llama la recombinasa CRE. Es esta secuencia, la que está en rojo, la de dentro puede cambiar, pero estas regiones rojas que flanquean son siempre las mismas. Y esa enzima solo funciona cuando encuentra esa secuencia. ¿Y qué hace? Pues puede hacer dos cosas, como veis aquí. Puede cortar entre dos sitios LOX y quitar lo que está en medio, o puede cortar y darle la vuelta, y este gen, por ejemplo, que estaba orientado hacia allá, ahora está orientado hacia acá. Eso es lo que hace la recombinasa CRE cuando encuentra dos sitios LOX. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto es lo que sabemos del genoma, lo que no sabemos y cómo hemos venido aprendiéndolo, con qué herramientas. Tenemos un problema. El problema es que estas herramientas tienen una limitación. Y esta limitación es que muchas veces quitar gen a gen no es suficiente, no nos aporta la suficiente información. Eso se ve claramente con el ejemplo del coche. Si quitamos esta palanquita de aquí, este pedal de aquí, para saber cómo funcionaba, pero el que iba conduciendo sabe un poco de cómo funciona el coche y tira de este, lo que consigue es parar el coche. Entonces quitamos el pedal, no vemos que el coche se estrelle y decimos, este pedal no sirve para nada, o por lo menos no hace parar el coche. ¿Qué deberíamos hacer para solucionar eso? Quitar también esta palanca. Si quitáramos las dos a la vez, eso nos diría, y entonces el coche se estrellaría evidentemente, y eso nos diría que estos dos mecanismos sirven para parar el coche. Lo mismo ocurre con los genes. Muchas veces uno quita un gen y no ve que pase nada. Y eso no es que ese gen no haga nada, es que hay otros genes que son redundantes, hacen la misma función básicamente, una función muy parecida, con lo cual suplantan al gen que hemos quitado. ¿Cómo revelaríamos
que esos dos genes hacen, o dos, o tres, o cuatro, hacen una función X, quitándolos todos a la vez. Pero claro, esto nos complica la vida muchísimo si estamos usando las técnicas que hemos visto antes y quitando gen a gen. Porque si hacéis un pequeño cálculo, tenemos unos 20.000 genes. Para quitar gen a gen, todos ellos, nos harían falta 20.000 experimentos. Pero si los vamos a quitar de dos en dos, pues habría que hacer la combinación de cada uno de ellos con todo, o sea, 20.000 al cuadrado. Y si quitamos de 3 en 3, pues seguís multiplicando. Haría falta una cantidad imposible de experimentos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos intentar hacer algo al respecto? Pues aquí es donde pueden aportarnos algo los genomas sintéticos. ¿De acuerdo? Los genomas sintéticos pueden ser una forma de aprender más sobre el funcionamiento del genoma. Y aparte, evidentemente, pueden tener también beneficios prácticos y económicos, pero a más largo plazo. Lo que estamos haciendo ahora con los genomas sintéticos es básicamente intentar aprender más sobre cómo funcionan los genes y sobre cómo funciona el genoma. ¿De acuerdo? ¿Qué es un genoma sintético? Recordad lo que hemos dicho antes de que los genes están formados por estas moléculas que están hechas de nucleótidos, 4 nucleótidos diferentes pegados uno detrás de otro. Un genoma sintético sería aquel en el que estas moléculas de DNA han sido creadas a partir de nucleótidos que hemos sacado de un tubo, cada uno de ellos por separado. Los tendríamos aquí, un tubo con A, otro tubo con G, con C o con T. Y eso tenemos que apañárnoslas para poner uno detrás de otro en la secuencia correcta y después empaquetarlo en la forma de los cromosomas. Y eso constituiría un genoma sintético. ¿Sí? ¿Se han hecho genomas sintéticos antes? Pues sí, se han hecho genomas sintéticos antes. Entonces, ¿por qué tanto lío ahora con el cromosoma de la levadura? Vamos a ver por qué. Los genomas que se han hecho antes han sido el genoma de un virus en 2003 y el genoma de una bacteria en 2010. La persona que los ha hecho, no sé si os sonará el nombre, es este investigador de aquí que se llama Craig Venter. Craig Venter se hizo famoso durante la secuenciación del genoma humano porque había una iniciativa pública, pero este hombre, que es una persona muy lista y con mucho dinero, montó una iniciativa privada para secuenciar el genoma humano y llegaron los dos a la vez. Cuando se publicó el genoma humano, se publicó el de la iniciativa pública de muchas universidades y centros de investigación y el genoma obtenido por Craig Venter. Eso le dio fama, le dio más dinero, formó un instituto que lleva su nombre de investigación y una de las cosas en las que trabajan es en genomas sintéticos, pero se centran en virus y en bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, el avance en este punto es que se ha conseguido hacer un cromosoma sintético, pero en una levadura. Vamos a ver por qué es eso importante. Este es el protagonista de nuestra historia de hoy, que es la levadura, y el nombre científico es Saccharomyces cerevisiae, y lo podemos abreviar como SC. Esta levadura está, entre comillas, domesticada, igual que el ser humano domesticó a los lobos y de ahí han salido los perros que usamos ahora, que tenemos ahora. Algo parecido ha pasado con la levadura. Hay cepas de levadura salvaje, pero las que se usan a lo largo de milenios se han ido domesticando, se han ido adaptando a nuestras necesidades y son las que usan ahora en las bodegas, en las panaderías o en las fábricas de cerveza para hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Aparte de eso, desde hace menos tiempo, desde hace unas décadas, se usa también como modelo en la investigación científica. ¿Por qué se usa como organismo modelo en la investigación científica? Pues porque es un organismo que es bastante parecido a nosotros. Aquí lo podéis ver. Si comparáis Saccharomyces cerevisiae con el Homo sapiens, que somos nosotros, o con una bacteria, pues hombre, va a ser difícil convenceros de que esto se parece más a esto que a esto de aquí. Si miramos desde aquí, sí, vale, se parece más a una bacteria. Vamos a acercarnos un poco. Si nos acercamos más, ahora ya se parece un poquito más. Por ejemplo, no sé, este trozo de aquí, pues se parece bastante a esto de aquí. Pero aún así, pues a lo mejor se parece todavía más a una bacteria. Para ver la diferencia de verdad, lo que hay que hacer es meterse dentro. Entonces, cuando nos metemos dentro, sí que encontramos que las células de Saccharomyces cerevisiae se parecen más a las de Homo sapiens que a las de la bacteria. Sobre todo, no solo, pero sobre todo porque hay un núcleo que aísla el genoma del resto de la célula, de muchos de los otros componentes de la célula, digamos. Y en las bacterias no.
De hecho, esta división que tenemos aquí, esta barra vertical, es la principal división entre los seres vivos. Eucariotas, que serían los organismos con núcleo, y procariotas, que son los organismos sin núcleo, como las bacterias. Y Saccharomyces cerevisiae, aunque en la placa esa que teníamos antes parezca una bacteria, de verdad, en lo que importa, se parece más a nosotros. ¿De acuerdo? Es una eucariota, igual que nosotros. Este parecido afecta a la forma en que se regula el genoma. Uno de los pasos que tiene que hacer el genoma para funcionar tanto en la levadura como en nosotros es, una vez que se ha transcrito el DNA en RNA, salir al citoplasma para poder producir la síntesis de proteínas. En la bacteria esto no es necesario. Según se sintetiza el RNA, se puede traducir a proteínas directamente, no hay pasos previos. Es decir, la regulación es mucho más compleja en la bacteria, en la levadura y en los humanos. La estructura del cromosoma también es más parecida a la nuestra. Estos cromosomas tienen una serie de estructuras, por ejemplo los telómeros, que son unas estructuras que los protegen en los extremos, que los cromosomas de las bacterias no tienen. Y también se parece bastante en la secuencia de algunos genes. De hecho, hay genes de la levadura que podemos quitar y meter un gen humano y la levadura se queda tan feliz, funciona exactamente igual, porque son muy parecidos. Aún así no son exactamente iguales, porque si no, pues seríamos o todos levaduras o todos personas. Entonces hay ciertas diferencias, por ejemplo, en el tamaño del genoma. El ser humano, hemos dicho ya antes, que tiene 3.000 millones de pares de bases, el de la levadura es más pequeño, tiene solo 12 millones de pares de bases. El número de cromosomas, nosotros tenemos 23 pares, la levadura tiene 16. El número de genes también es menor, tenemos 20.000 y la levadura solo tiene 6.000. ¿De acuerdo? Entonces somos bastante parecidos, razonablemente parecidos, pero somos diferentes. ¿Qué se ha hecho en el artículo este publicado en Science el mes pasado? Lo que han hecho ha sido sustituir uno de los cromosomas de la levadura, en concreto el cromosoma 3, natural, por un cromosoma totalmente sintético. Entonces aquí tenemos una representación de los 16 cromosomas de la levadura y este, el cromosoma 3, que no es el más pequeño, es uno de los 3 más pequeños, lo han sustituido por un cromosoma sintético que llaman SIN3, de sintético 3. Pero no lo han hecho exactamente igual, han introducido cambios. ¿Qué cambios han introducido? Lo que han hecho antes de introducir estos cambios ha sido pararse a pensar. Estos son los investigadores principales de ese trabajo que hemos visto antes, y hace 10 años, que fue cuando se inició este proyecto, se pusieron a pensar sobre cómo querían hacerlo. Entonces, utilizando un elemento indispensable en cualquier laboratorio, que es la cafetera, pues a base de muchos cafés, no sé si fuman o no fuman, pero a lo mejor también han fumado, han dado vueltas a lo que tenían que conseguir con ese genoma, a lo que querían conseguir con ese cromosoma sintético, y decidieron que tenía que cumplir 3 principios básicos. El primero, evidentemente, que mantuviera la viabilidad de las bacterias. Si le introduces un genoma sintético y la célula no es viable, pues no lleva a ningún sitio. El segundo, que querían eliminar elementos desestabilizantes. Hay ciertas regiones del genoma que pueden, digamos, desestabilizarlo. Por ejemplo, moléculas móviles o trozos móviles que se llaman transposones que pueden moverse de un sitio a otro del genoma, y lo que quieren hacer es quitarlos para conseguir un genoma lo más estable posible. Pero a la vez quieren dotarlo de flexibilidad genética. Pero la flexibilidad genética en el momento en que a ellos les dé la gana. Es decir, quieren conseguir un genoma que sea muy estable, pero que cuando ellos quieran puedan introducir un montón de cambios a la vez. ¿Sí? ¿Cómo han hecho esta síntesis del genoma? Han hecho la síntesis en 4 pasos. El primer paso es, a partir de estos tubitos, cada uno de ellos conteniendo A, C, G o T, y utilizando una máquina como esta, que se llama un sintetizador de oligonucleótidos. Un oligonucleótido es un trozo de DNA corto, ¿de acuerdo? Han sintetizado muchísimos fragmentos de 70 nucleótidos, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que nosotros hacemos continuamente en el laboratorio para diferentes cosas. Pedimos oligonucleótidos, escribes un email a la empresa que los fabrica y te manda un tubito con el oligonucleótido que les has pedido. Eso lo han hecho ellos, pero miles y miles de veces. El siguiente paso. Han creado un curso que llaman Construye un genoma, en el cual a los alumnos uno de los trabajos que les proponen es enlazar estos trozos de 70 nucleótidos que habían comprado en trozos un poco más grandes, ¿de acuerdo? De unos 700 nucleótidos.
Esto lo hacen con una técnica, no vamos a entrar en detalles, pero es una técnica bastante estándar en los laboratorios de biología molecular que está basada en la PCR, ¿de acuerdo? Y este curso se hace en la Universidad Johns Hopkins, ¿de acuerdo? Os lo digo por si alguien quiere ir, porque este curso está todavía en marcha. En caso de que queráis contribuir al genoma sintético de la levadura, tenéis que apuntaros en el curso y podéis contribuir de esa forma. Una vez que tenemos estos trozos de 700 nucleótidos, lo que han hecho ha sido utilizar la recombinación que hemos visto antes para hacer trozos un poquito más grandes. Y estos trozos tienen ya entre 2 y 4.000 bases. ¿De acuerdo? Y el último paso ha sido utilizar de nuevo la recombinación para ir reemplazando gradualmente trozos del cromosoma 3 natural por trozos sintéticos. Esto lo han hecho de una forma muy inteligente. En vez de sintetizar completamente todo el cromosoma 3, meterlo en la levadura y ver si funciona, que se podrían haber llevado una sorpresa desagradable, lo que han hecho es ir cambiando trocito a trocito. Empezando por un extremo, han reemplazado, utilizando recombinación, 30.000 nucleótidos, entre 20 y 30.000 nucleótidos naturales, por entre 20 y 30.000 nucleótidos sintéticos. Y han mirado a ver si la levadura crece bien. Si crece bien, han utilizado esa que ya tenía un trocito cambiado para cambiar un poquito más, ¿sí? Después de hacer esto 11 veces, han conseguido hacer un cromosoma 3 completamente sintético, que es el cromosoma SIN3, este que decimos. ¿Vale? ¿Qué han cambiado? Bueno, pues han introducido muchos cambios, no vamos a entrar en detalle en todos ellos. En total hay unos 500 cambios, pero mirando nucleótido a nucleótido se han cambiado unas 50.000 bases. De hecho, si os fijáis un poquito, este es el tamaño del cromosoma natural y este es el tamaño del cromosoma sintético. En base a los principios de diseño que habían establecido, han quitado varias cosas, como los transposones que he dicho antes, para dotar de estabilidad a ese genoma, ¿vale? Y después han añadido otras cosas. Entre las cosas que han añadido y en la que quiero detenerme un poquito más es esto de aquí, que son los sitios LOXP. ¿Os acordáis todavía de lo que son los sitios LOXP? Espero que sí, porque si no, no vais a entender lo que han hecho. Entonces, han introducido 98 sitios LOXP a lo largo de este cromosoma. Y han preparado un sistema que llaman Scramble, que es el acrónimo de, no me acuerdo cuántas, o qué quiere decir esa frase, pero básicamente es un juego de palabras, porque Scramble en inglés es revuelto, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema para utilizar estos sitios LOXP de tal forma que les permita revolver en ese genoma. ¿Cómo lo hacen? Pues acordaros de cómo funcionaba. En el caso de que alguien lo haya olvidado, os lo recuerdo otra vez. Tenéis los sitios LOXP, donde va a cortar la recombinasa CRE, y va o bien a quitar ese trozo que había entre dos sitios LOX, o le va a dar la vuelta, ¿vale? Entonces, si este es el cromosoma SIN3 que han generado, está lleno de sitios LOX que han introducido ellos. Y además han introducido también una clase de recombinasa CRE inactiva, pero que pueden activar en el momento que les dé la gana simplemente añadiendo una molécula al cultivo de las levaduras. Cuando hagan esto, esa recombinasa va a barajear ese genoma, ¿de acuerdo? Y a partir de un solo genoma sintético, que es el que tienen ahora, van a producir virtualmente infinitos, o millones por lo menos, de genomas diferentes, ¿de acuerdo? Y luego lo que van a hacer es ver si esos cambios confieren alguna propiedad interesante o cómo afectan al crecimiento de esa levadura, por ejemplo. De esa forma, si uno encuentra una colonia de estas levaduras que tiene alguna propiedad interesante, puede volver hacia atrás, secuenciar su genoma y ver qué es lo que ha cambiado. Y de esa forma relacionar el cambio que hemos introducido con el resultado que vemos en el crecimiento de la bacteria o con cualquier característica nueva. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que se ha hecho hasta ahora. De momento no han activado el sistema LOXP en este cromosoma, ¿Cuál es el futuro inmediato? Pues tienen que terminar la síntesis del genoma, porque ese cromosoma representa solo el 3% del genoma de la levadura. Les queda el 97% por hacer. Estos son los cromosomas. Se ha formado un consorcio de muchos laboratorios distintos en diferentes partes del mundo. Se han repartido básicamente
los cromosomas para trabajar en ellos, para sintetizarlos, y hay algunos, los que están en verde más oscuro, que ya están casi terminados. Los que están en verde clarito están diseñándose. El primer paso en todo este trabajo es coger el ordenador y diseñar lo que quieres introducir. Bueno, pues eso ya está hecho, o está casi hecho, para los que están en verde clarito. Y quedan aquí 4 cromosomas para los que todavía no se ha hecho nada. ¿De acuerdo? Ellos han mencionado en algún punto un plazo de 4 años. Yo no sé si lo conseguirán o no lo conseguirán, pero esperan tener este genoma completado en el plazo de 4 años. A más largo plazo, ¿qué podría obtenerse? Pues podrían obtenerse beneficios prácticos, por ejemplo, producción de medicamentos. Por ejemplo, hay ya medicamentos que se están produciendo en esta levadura sin necesidad de sintetizar el genoma completo. Un ejemplo muy claro es la insulina. La insulina que usan los diabéticos se obtiene a partir de Saccharomyces cerevisiae, en muchos casos, esta marca en concreto está hecha en Saccharomyces cerevisiae, pero que no tiene un genoma sintético. Simplemente lo que se ha hecho es coger el gen de la insulina humana, introducírselo, y esas levaduras producen insulina humana, que es después la que una persona diabética se puede inyectar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que la insulina es una proteína. Entonces, simplemente cogiendo el gen de la insulina, se puede producir la proteína de la insulina. Pero si no quiere producir, por ejemplo, el taxol es una molécula que se usa en el tratamiento del cáncer de mama, por ejemplo. Esa molécula no es una proteína que la produzca un gen. Es una molécula resultado del trabajo de muchos genes diferentes, en una vía de síntesis bastante compleja. Entonces uno no puede simplemente coger el gen del taxol porque no existe. Debería apañárselas para introducir todos los genes que cuando funcionan de la forma adecuada producen el taxol en un sistema como la levadura, por ejemplo. Pero para eso no es simplemente coger todos los genes esos y meterlos. Hay que saber también cómo funcionan, cómo se regulan, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un objetivo a un plazo mucho más largo. ¿De acuerdo? Queda todavía mucho por hacer. Aunque algunos habían hablado de la síntesis de este cromosoma como el monte Everest de la biología sintética, no es el monte Everest porque no es el sitio más alto al que se puede llegar, hay que llegar un poquito más alto, pero sí es un hito importante. ¿De acuerdo? En este momento, si estamos hablando de crear genomas sintéticos, no simplemente de copiar y modificar lo que ya está, estamos lejísimos. Eso sería, imaginaros, escribir el Quijote, y en el punto en el que estamos ahora sería con un cuadernillo rubio intentando aprender a hacer las letras, a escribir frases sin salirnos de las líneas. ¿De acuerdo? Y no solo es un camino largo, sino que además, como diría Rasfel, está lleno de cosas desconocidas que desconocemos, con lo cual no sabemos exactamente hasta dónde vamos a poder llegar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, muy bien, pues pasamos a continuación al turno de preguntas, como es habitual. O os he dormido. Bueno, es que yo creo que no preguntamos porque no sabemos lo suficiente ni para preguntar de ese tema, pero ha sido muy interesante. Yo, por curiosidad, como no sabía ni que la insulina la producía la levadura, ¿qué otras cosas fabrica las levaduras? Bueno, pues por ejemplo, no sé si levaduras o bacterias fabrican, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que en sus orígenes se sacaba a partir de cadáveres, pero claro, eso plantea muchos problemas si es que hay recursos limitados y aparte puede haber contaminación. Eso se hace en bacterias también y en levaduras de la misma forma, simplemente coger el gen que la codifica, que la produce, introducírselo y la bacteria lo va a producir. En principio, cualquier
producto que sea una proteína, que esté codificada directamente por un gen, es muy sencillo, eso se hace ya hace 30 años, cogerla e introducirla o bien en una bacteria o en una levadura y producirla. Eso se hace también, lo hacemos en el laboratorio para producir proteínas para trabajar luego con ellas, cualquiera. Cogemos el gen, lo metemos en la bacteria, las bacterias crecen muchísimo y producen la proteína. Y luego te las tienes que apañar para extraerla, purificarla y trabajar con ella. Pero cualquier cosa que sea una proteína, en principio, se puede producir en bacterias o en levaduras. Lo mío no es una pregunta porque, como decía esta chica, yo no sé para poder preguntar, pero sí es la primera vez que conozco a un investigador que estás trabajando en estas cosas y quiero agradecer todo el esfuerzo que hacéis para el bien de todas las demás personas en la ciencia. Pues muchas gracias. Yo no trabajo directamente en esto, trabajo en otras cosas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Aportas. Hacemos lo que podemos. Hola, gracias por la charla. Por lo que he podido intuir, actualmente estamos como desguazando el ADN, intentando ver para qué sirven los genes, pero para cuándo o es posible que podamos diseñar un gen, es decir, queremos hacer algo y construir ese algo, en vez de buscar a ver para qué sirve cada pieza y para qué nos podría servir. ¿Diseñar? Depende. Diseñar se puede hacer ya, con trozos de cosas que ya sepamos que funcionen, podemos juntarlas y hacer otra cosa diferente que no existe en la naturaleza. Eso nosotros lo hacemos continuamente en el laboratorio. Cogemos trozos de DNA que codifican diferentes cosas, los pegamos y hacemos algo que no existe en la naturaleza, que solo existe en nuestro frigorífico. Un ejemplo. Hay genes de unas medusas que producen proteínas fluorescentes. Uno puede coger el gen de esa medusa, pegárselo al gen, pues yo qué sé, de la miostatina que tenemos ahí, por ejemplo, y producir una miostatina fluorescente. ¿De acuerdo? Eso se hace continuamente. O puede crear una proteína, por ejemplo, con trozos de 7 genes diferentes y que cada uno aporte una función diferente. Eso también se hace. Lo que no se hace, que eso ya sería escribir el Quijote, sería pensar en una función, quiero hacer una proteína que haga tal cosa, e inventarte tú la secuencia que codifique esa proteína. Eso no se hace. Pero aproximaciones sí se hacen, porque si tú quieres diseñar una proteína que haga tal cosa, esté en tal sitio, tenga tal color, lo que tienes que hacer es coger de 3 sitios diferentes el trozo que haga que la proteína tiene tal cosa, el trozo que haga que una proteína tenga tal color y el trozo que haga que esta proteína se vaya a tal sitio. Lo pones todo junto y ya la tienes. No sé si eso lo llamas diseño o no, pero bueno. Igual es una barbaridad, pero ¿qué relación tiene el diseño de proteínas y de genes con las células madre? Porque yo estoy pensando que, claro, cuando quieren construir pues una célula hepática, ¿no? A partir de una célula madre, empiezan a trabajar para conseguirla. ¿Tiene algo que ver todo esto? En principio no, porque lo que se hace con las células madre, o con las células madre que se producen en el laboratorio, es coger una célula, sin cambiarle el genoma, volverla hacia atrás para darle más capacidad de convertirse luego en otro tipo de célula diferente, pero el genoma no lo tocas. ¿De acuerdo? Otra cosa es que cuando hagas eso, después le cambies algo a la célula madre y eso cuando se vuelva a diferenciar en otro tipo celular ya no tenga el mismo genoma que el que tenía de la que partiste, sino que le hayas cambiado algo. Pero que yo sepa eso no se hace. Te voy a preguntar yo, que tengo una curiosidad genuina. Yo
los que hemos trabajado toda la vida con cosas grandes, ¿no? Grandes quiero decir así, ¿no? Pues, que lo ves, o sea, que aquello es un berberecho, o sea, que no es un mejillón, o sea, no es... eso no tiene ningún misterio, ¿no? Es decir, está allí, es un mejillón, está filtrando, come, etc. Tú cuando manipulas el genoma, ¿cómo sabes dónde estás actuando? Para eso tienes que usar herramientas que sean específicas de los sitios sobre los que quieres actuar. Por ejemplo, la recombina Sacre. Tú sabes que no vas a actuar más que donde haya esa secuencia que reconoce la enzima. ¿De acuerdo? O, en la recombinación, ese intercambio de moléculas se va a producir entre moléculas que son parecidas. De tal forma que si tú quieres cambiar el gen de la miostatina y no cambiar el gen de la gamma globulina, sintetizas un trozo de DNA que sea parecido al gen de la miostatina y eso lo va a dirigir, ¿de acuerdo?, al gen que tú quieres cambiar. Luego, a posteriori, ves si efectivamente has cambiado lo que tú querías. Evidentemente no vemos... Te ha podido salir mal. Pues te claro, ha podido salir mal. El 90% de las veces sale mal. En el fondo me tranquiliza. Pero con los berberechos también sale mal a veces, ¿eh? Ya, pero siguen siendo berberechos. ¿Más preguntas? Bueno. Al margen de esto, pensando ya un poco en los alimentos transgénicos y todo esto, o sea, realmente por lo que dices de las funciones que a veces no sabes si una cosa va a tener más de una función o la combinación luego con otra va a producir algún efecto, realmente en el tema de los alimentos transgénicos, el introducirle a pues a una manzana o a cualquier especie, modificarle algo, realmente a día de hoy es cierto entonces que no se puede saber qué otro efecto puede tener, ¿no? Luego en el consumo, no, o sea, no para esa especie, aparte de para esa especie, el consumo... Hombre, hay genes que están muy bien caracterizados y genes que están menos caracterizados. Entonces, los que se usan comercialmente son genes que ya están bien caracterizados. Siempre hay algún tipo de riesgo. Eso, en cualquier cosa que hacemos, siempre existe un cierto tipo de riesgo, pero eso todo está controlado. Hay una serie de normativas, unos comités que controlan que las cosas que se hagan sean razonablemente seguras. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? Tampoco tengo nada que ver con esto, yo soy físico, pero me ha resultado gracioso el tema de cómo barajeabais el tema de los genes de la levadura. Es decir, que a la hora de estudiar la levadura, realmente no... Sí que os sentáis y pensáis qué vais a hacer, pero realmente metéis la molécula que dices entre los logs famosos y creo 10 millones de levaduras diferentes. Y la que de repente crezca descomunalmente o se coma uno de los científicos es la que estudiáis para ver qué cambio ha habido en... Entonces, con la pregunta que ha hecho mi compañera, hace que sienta todavía más miedo con respecto a los transgénicos, porque realmente es una molécula que la expando por los logs, que pase lo que pase y a ver qué cambios hay. Es decir, no sabéis realmente a priori, siempre a posteriori. Y a posteriori asusta, no sé. Lo que pasa normalmente, bueno, lo de sentarse y pensar es precisamente para saber dónde vas a poner los sitios logs. Estos no los pones en cualquier sitio, tienes que ponerlos en unas zonas determinadas. Después, cuando activas eso, todavía no lo han hecho, pero cuando se active eso, lo más probable es que las levaduras se mueran en la mayor parte de los casos. Algunas no, que serán las que se investigarán para ver qué es lo que les ha pasado. ¿De acuerdo? Pero evidentemente esas después no se van a utilizar en nada farmacéutico. Lo que se pretende en este paso es, a partir de eso que quitas y ves lo que pasa, determinar qué puedes quitar, por ejemplo, y que la levadura siga siendo viable, para después sobre esa trabajar ya de una forma más dirigida, por ejemplo, para meterle la vía sintética del taxol. ¿De acuerdo? Pero claro, una vez que ya has hecho eso, estamos hablando de muchos años vista, cuando se vayan a utilizar, si en algún momento llega el caso de que se vaya a utilizar esto, el sistema este de logs se habrá quitado, o sea, se habrán
aprendido ya lo que tenemos que aprender con este sistema y se trabajará ya con un genoma posiblemente mínimo, que es lo que no sabemos, que sea justo el necesario para que la levadura funcione, sobre el que después poderle meterle las cosas que no sean necesarias. Es decir, ahora estamos en fase de experimentación y esta levadura no se va a meter en ninguna cosa que nos vayamos a comer. ¿Nos puedes comentar algo, por favor, sobre la noticia que ha aparecido recientemente de la incorporación al genoma de una bacteria de nucleótidos artificiales y la posibilidad de ampliar el código genético? Sí, esto a mí me pilló un poco mal, porque yo estaba preparando esto y de repente pues sacan la semana pasada otra noticia nueva, con lo cual ya me tuve que mirar un poco también de qué iba el asunto ese, porque era razonable que surgiera el tema. Lo que se ha hecho ha sido, si el código genético decimos que tiene las bases ATCG, estos investigadores han introducido dos bases nuevas que llaman X e Y, tienen unos nombres químicos muy complejos, y han visto que ese código, que esas bases pueden también propagarse en bacteria. Todavía no se ha conseguido o no se ha establecido el sistema para que se puedan traducir algún aminoácido. Pero evidentemente esto es una línea de investigación complementaria a esto, porque si uno aprende cómo sintetizar genomas y por otra parte aprende a cómo ampliar el número de bases de ese genoma, cuando combina las dos cosas puede producir un genoma sintético y además con más de 4 bases, con 6 bases en este caso. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues que además de los 20 aminoácidos que usamos nosotros en nuestra proteína, en principio se podrían producir aminoácidos nuevos con propiedades nuevas y por tanto proteínas con propiedades nuevas. No sé si ha quedado claro. ¿Así? Me he quedado con la preocupación. Si a ese ratón le habíais quitado y se habían sus músculos pues, desarrollado tanto, ¿se pueden llegar a crear animales monstruosos? Si llamas monstruoso a un ratón de este, claro. Pues sí, está creado, no es que se pueda crear. Sí, pero creado. hacerle más cambios, quiero decirle. O sea, se le ha quitado eso, pero se le puede... Hombre, poner en o quitar principio, otra cosa. gen a gen se pueden introducir todos los cambios. En algunos casos sabemos cuál va a ser el resultado y en otros casos no. Sabemos que hay genes que inhiben el crecimiento del músculo, si los quitamos va a desarrollar más músculo. ¿De acuerdo? Otra cosa es qué otros cambios le quieres introducir a ese ratón. Pero se podría. Se podría, sí, se pueden introducir. Pues un poco peligroso, ¿no? Digo yo. Hombre, puede resultar peligroso, pero bueno, hay pues es unas formas de trabajar y una forma de llevar a cabo todo esto está, no hay el científico loco ese que he puesto en la primera diapositiva encerrado en su laboratorio haciendo cosas raras, no existe. Son todo gente que está regulada, que tiene sus comités controlando lo que quieren hacer, con qué objetivos, para qué. Y si uno plantea un proyecto, crear un ratón monstruoso, pues lo primero que va a pasar es que no va a conseguir dinero para hacerlo, ¿de acuerdo? Yeah. Aparte de que le prohíban los comités oportunos hacer ese tipo de experimentos. ¿Y luego se puede pasar a los humanos lo mismo? O sea, lo mismo que se ha hecho con el ratón. Bueno, sí, en principio sí. Hombre, no vamos a quitarle el gen de la miostatina a un humano para ver qué pasa, pero teóricamente, y precisamente por eso se usan estos organismos como organismos modelo, porque lo que pasa en los organismos es muy posible que ocurra algo parecido en los humanos. Si uno coge a un ser humano y le quita el gen de la miostatina, pues en principio podría esperar que tuviera muchos más músculos que yo, por ejemplo. Que tampoco es que sea una cosa así tan difícil. Vale. Gracias. Yo voy a aprovechar para decir una cosa en relación con esto. No, vamos a ver, es que conviene diferenciar lo que se investiga de lo que se autoriza. Porque da la impresión de algunas intervenciones que se investiga en esto, no sabes exactamente qué te va a salir y hay no sé qué peligro, pero es que lo que se autoriza después de que ha pasado unos controles muy severos.
A los efectos es un símil que yo creo que es adecuado. Es cómo habría visto, por ejemplo, una persona que en su vida solo ha visto caballos, cómo vería un automóvil, ¿no? O sea, ¿qué pensaría al ver un automóvil? Y cuando José Ana ha dicho que efectivamente cualquier decisión que se toma y cualquier cosa que se hace tiene sus riesgos, ha dicho una verdad enorme, porque ¿alguien conoce algún artilugio que haya, aparte de las armas, matado a más gente en el siglo XX que los automóviles? Sí, y los estamos usando todos los días, nos metemos en ellos y todos los días muere gente como consecuencia del hecho de que usamos automóviles. Claro, la cuestión es que en el balance de los beneficios y de los perjuicios que produce el automóvil, evidentemente los automóviles quitan muchas vidas, pero salvan muchísimas más y contribuyen a mejorar, al menos en opinión de algunos, la vida de las personas de una manera desproporcionada en relación con eso. Y así todo, de los desarrollos que conocemos en el campo de la biología, yo no conozco ninguno que haya generado ningún problema equivalente ni de lejos al del automóvil. O sea, quiero decir con esto que a mí me parece que conviene diferenciar muy bien lo que es la investigación. Cuando uno trabaja en un laboratorio y obtiene determinadas cosas, las somete a control, de lo que luego se pone en el mercado. En el mercado lo que se pone después de que ha pasado muchísimos controles, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, aquí hay un aspecto de todas estas cuestiones que, claro, uno nunca llega, ¿no? Y es, ¿qué uso hace un grupo terrorista, por ejemplo, de un arma nuclear? Claro, a mí, ¿quién me asegura que alguien no va a generar en un laboratorio clandestino o en un país determinado determinadas cosas? Esto es absolutamente incontrolable, tan incontrolable como lo otro, como que un país como Corea del Norte en un momento dado decida utilizar un arma nuclear. Pero eso es otro mundo, o sea, esa es otra historia, son problemas que son muy diferentes, ¿no? Yo creo que merece la pena diferenciar. Conviene diferenciar, no es que merezca la pena. No, bueno, a nivel de... Yo creo que lo que asustan en esos temas, o sea, al final todo va a tener aplicaciones positivas, pero al final se mezclan también siempre intereses económicos, o sea, al margen de cosas clandestinas, pues que se pueda usar, pues igual que en guerra bacteriológica o a saber qué cosas raras, a nivel ya de la industria, pues la industria alimentaria, todo ese tipo de cosas, al final sí que es cierto que da la sensación de que, o sea, todos estamos encantados de que se genere insulina, pero luego da la sensación de que igual tienen mucha prisa en meter en el mercado productos que realmente no se sabe, igual al cabo de unos años, los efectos que van a tener. Entonces yo creo que ese tema, a mí por lo menos, que igual hay gente que es más confiada y menos mal pensada y piensa que si le ha llegado ese maíz es porque ese maíz... Pero a mí sí que me da cosa esos efectos, pues eso, de cruzados que todavía no se saben, que una pequeña cosa ponga en marcha otra y luego te digan dentro de 20 años que estaba relacionado con el maíz. Pero... Bueno, igual José quería contestar a esto, no sé. No, pero eso ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, el amianto. Hace unos años todo el mundo usaba el amianto como aislante, etcétera, etcétera, y después se ha sabido que eso puede provocar ciertos tipos de cáncer. Bueno, pero en su momento pues había que utilizar el amianto porque no había otra cosa. Pues claro, de aquí a 20 años nadie te puede predecir con 100% de seguridad dónde vamos a estar o qué va a pasar, pero nadie, o sea, en ningún aspecto. Y cada uno es libre de tener sus reservas respecto al uso de transgénicos o respecto a cualquier otro aspecto de la investigación, por supuesto. Y yo lo que iba a hacer es un poco, en función de esto que parece que está creando un poco de inquietud, o sea, dar dos datos solamente. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que ha puesto José, del ratón que tiene eliminado el gen de la miostatina, que parece un poco monstruoso,
De hecho, se aprendió que el gen de la miostatina tenía el efecto de generar esos músculos porque existe una raza vacuna natural, digo natural, quiero decir que no se ha generado, sino que es una raza que se utiliza comercialmente, que era mutante y que tenía un desarrollo muscular tremendo. Es muy aparatoso, es muy horroroso, que como aprovechando el término que se ha utilizado para el ratón, es como toros son horrorosos por lo enormes que son, y se aprendió que justamente tenía una mutación en este gen y por lo tanto se aprendió cuál era la función, y este ratón lo que viene es a confirmar que esas predicciones que se habían hecho en base a algo que existía pues son correctas, porque cuando realmente le quitas ese gen sucede algo parecido a lo que pasa en la vaca, en este caso en el ratón. Y respecto al otro que comentabais de los riesgos que puedan ocurrir, hombre, todo, como ya han dicho, en todo avance, digamos, hay un cierto riesgo que yo creo que todo el mundo intenta minimizar. Yo en esto soy bastante positiva, yo creo que todos estamos intentando minimizar. Y lo que sí es cierto es que la parte que Josean estaba contándonos tiene más que ver con la investigación que con la aplicación práctica. Y en cuestiones de aplicación, el ejemplo que ha puesto también Josean de la producción de insulina en levaduras, solamente es saber que se tardó más de 10 años en asegurar que esa producción se realizaba con todas las garantías y con toda la fiabilidad posible, hasta que pudo salir al mercado. Con esto quiero decir que no se tenga la idea de que en el momento que a uno se le ocurre, hace un diseño y lo lleva a la práctica, inmediatamente después esto es algo que aparece en el mercado. No suele ocurrir. Desde luego no con productos que tienen interés terapéutico. Con otros que tienen otro tipo de intereses, el proceso suele ser más rápido. En la alimentación es muy lento también, ¿eh? Sí, muy lento. Sí, la patata en flora fueron al menos 10 años. Bueno, no es para alimentación, eso también es cierto. Es para producción de papel, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Más? Bueno, pues si no hay más, muchas gracias, Josean. Yo voy a hacer los anuncios pertinentes, así que no salgan corriendo. Es que además tenemos un montón de cosas este mes y tengo que anunciarlas, claro. El 20 de mayo la cátedra organiza una conferencia muy interesante, no aquí, va a ser en el Paraninfo, en Vizcaya Aretua, en la Sala Baroja. La va a dar Elena Matute y el título de la charla es Hola Robot, ¿me ayudas con esto? Va a hablar de cómo nos relacionamos y nos relacionaremos con los robots. Elena Matute es catedrática de Psicología Experimental y va a ser muy interesante. El día 3 de junio tenemos también en Vizcaya Aretua, 3 y 4 de junio, unas jornadas sobre el hierro en Vizcaya y su entorno. Hay en la salida, en la mesa, hay folletos donde se informa de esto. Son unas jornadas muy pluridisciplinares, o sea, es que se aborda la cuestión del hierro desde el punto de vista de la ciencia del hierro, de las minas, la economía, la industria. Bueno, viviendo como vivimos en Vizcaya, el asunto tiene, yo creo que, mucho interés. Y por último, el 5 de junio, también en Vizcaya Aretua, en una jornada de extensión de la actividad que se hace en la Estación Marina de Plencia, una charla sobre disruptores endocrinos. No les voy a contar lo que es porque prefiero que vayan allí y que es de lo que se trata y que se enteren. Y bueno, ya como es demasiado no les cuento de qué va a ir la próxima Cienciateca, que también va a ser muy interesante. Así que eskerrik asko Josean.